Hola, ¿cómo están? Familia Abba, Dios les bendiga, bienvenidos a nuestra tercera reunión. Esta reunión en la cual el motivo de ella es que adoremos y reconozcamos que Jesús es Dios. Y para nosotros es un gusto siempre cuando en nuestra casa hay personas que nos visitan. Así que si tú vienes por primera o segunda ocasión, siéntete en casa, siéntete bienvenido. Y nos gustaría darle gracias a Dios por tu vida. Así que donde tú estás, levanta tu mano si nos visitas. Queremos identificarte y saludarte. ¿Habrá alguien que nos visite hoy por primera o segunda ocasión? Acá tenemos a unas personas también de este lado. Dios les bendiga, bienvenidos. Qué bueno, acá tenemos a alguien que nos visite también. Dios les bendiga. A esta hermosa familia también Dios les bendiga, bienvenidos. Qué bueno que están acá con nosotros. Y eso siempre es motivo de mucha alegría y de mucho gozo para nosotros. Y nuestra oración y el deseo de nuestro corazón es que tú te encuentres con Jesús en esta casa. Que tú te encuentres con Jesús a través de la palabra, a través de la adoración, pero que también te encuentres con Jesús a través de la iglesia, a través del saludo fraternal. Ahorita por pandemia no podemos darte un abrazo como lo mereces, pero sí queremos que te sientas en casa. Bien, acompáñame por favor a la carta de los Gálatas. Vamos a estar leyendo el capítulo 1. Hoy vamos a tener un mensaje al cual he titulado Mi historia en Dios. Lo vuelvo a repetir, mi historia en Dios. Y dice la Biblia en Gálatas capítulo 1, vamos a ir al verso 15 y al verso 16. Para los que están leyendo en su Biblia, voy a usar la Nueva Traducción Viviente, la que va a aparecer aquí atrás. Y dice así la palabra de Dios: pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo, para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Quiero que repitas conmigo estas 4 palabras. ¿Estás listo? Primero, elección. Llamado. Otra vez, elección. Llamado. Revelación. Asignación. Hoy vamos a ver estas 4 palabras en la historia de la vida del apóstol Pablo. Esta historia según Dios y no según el hombre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra que nunca vuelve vacía. Hoy yo te pido, Señor, que tú salves, transformes, sanes, liberes corazones en esta tarde. Solo tú tienes el poder para hacerlo. Y Señor, toda obra, Señor, que el enemigo haya querido enviar en contra nuestra es derribada y anulada en el nombre de Jesús. Y tú estableces tu voluntad y tu propósito, tu designio sobre cada uno de los que estamos en esta tarde aquí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, quiero platicarte un poquito el contexto de esta carta de los Gálatas. Esta carta está dirigida a una iglesia que se llamaba Galacia. Y las personas de esta iglesia, de esta región de Grecia, habían sido enseñados por Pablo. Ellos habían recibido el evangelio de Cristo a través del apóstol Pablo. Él les había hablado de la gracia, él les había hablado acerca de la salvación. Pero después de que él se va de esa iglesia por un tiempo, llegaron algunas personas que empezaron a predicar y enseñar un evangelio distinto. Un evangelio al cual habría que añadírsele alguna obra, alguna tradición del judaísmo para poder ser cristiano. Entonces Pablo escribe esta carta con la intención de exhortar, de corregir y de hacer volver el corazón de los Gálatas al verdadero evangelio. Un evangelio que es por gracia, al cual entramos solo por medio de la fe en Jesús. Así que podemos decir que la carta a los Gálatas tiene el propósito de revelarnos y mostrarnos que la obra de Cristo es suficiente,
que la obra que Jesús efectuó por nosotros, gracias, en la cruz del Calvario, no hay necesidad de añadirle nada más, porque Él lo hizo perfecto, aboliendo todo lo que nos condenaba en la cruz del Calvario para nosotros. Así que Pablo escribe esta carta con ese propósito. Y me encanta porque Pablo toma un tiempo en este primer capítulo de la carta, que es una introducción, para contarles su testimonio, su historia a los Gálatas. Y él les dice: acuérdense que yo en otro tiempo, antes de venir a los pies de Jesús, yo era un asesino. Yo era alguien que perseguía a la iglesia, era alguien que odiaba a los no judíos, o sea, a los gentiles, y era alguien que luchaba contra la iglesia cristiana, alguien que repudiaba esto. De hecho, históricamente hablando, Pablo iba de ciudad en ciudad buscando gente cristiana para meterla a la cárcel. Inclusive cuando mataron al primer cristiano en el libro de los Hechos, a Esteban, Pablo estaba ahí presente, consintiendo que se hiciera así. Así que Pablo empieza a hablarles eso, y de repente en el versículo 15 Pablo habla estas maravillosas palabras. Leemos nuevamente: pero aún antes de que yo naciera. ¿Y sabes qué me dice esto? Que primero Pablo estaba contando su pasado a su manera y a su versión, pero a partir del versículo 15 Pablo cuenta la versión de Dios. Y yo quiero decirte hoy, tú tienes una historia en la cual tú tienes una percepción, tú tienes un pasado en el cual tú tienes un protagonismo, pero hay una historia que viene desde muy antes atrás, antes de que tú nacieses. Dios ya había escrito tu historia, Dios ya te conocía, Dios ya te había visto, Dios ya te había llamado por nombre. Y ese es el mensaje que Dios quiere que tú sepas. Hay una historia escrita de tu vida según Dios. Esta es la historia de tu vida según Dios, es lo que está diciendo Pablo. Pero aún antes de que yo naciera, o sea, estaba en el vientre de mi madre todavía no me conocía, pero Dios ya me había conocido. En Jeremías capítulo 1, Dios le dice a Jeremías: Jeremías, antes de que te formase en el vientre, yo te llamé, te di por profeta a las naciones. Dios es el único que realmente ha escrito nuestra historia antes de que nosotros viniésemos a este mundo. Últimamente, de un tiempo para acá, cuando tengo la oportunidad de estar en una consejería bíblica o de estar conociendo a alguien en un café, en algún restaurante o en mi casa, les pregunto o les pido a la gente que me cuente su historia, porque uno puede aprender mucho de las personas cuando ellos mismos te cuentan su historia, su versión de su historia. ¿Quiénes son ellos según su percepción de la historia? Y la gente empieza a hablar acerca de sus padres, empieza a hablar de su escuela, empieza a hablar de sus hermanos, empieza a hablar de algún acontecimiento que marcó su niñez, para bien o para mal. Y uno al escuchar empieza a aprender de quién es esa persona, porque todos tenemos una historia que contar. Pero hoy Dios, a través de su palabra, quiere que te des cuenta que hay una historia que quizá desconoces, que empezó antes de que tú nacieses, pero que ya estaba siendo escrita por Dios, porque Dios es el Dios soberano que tiene control de todas las cosas. Y a lo mejor ahorita tú estás diciendo: ese señor que está hablando está loco, no sabe nada de mí, y dice que hay una historia escrita de mí, como si hubiera un libro oculto de mí. Quiero decirte que la Biblia habla de un libro de Dios. Salmo 139 dice el salmista: en tu libro estaban escritas todas estas cosas antes de que sucedieran. En ese mismo salmo el salmista dice: Señor, mi embrión vieron tus ojos, y tú me formaste en el vientre de mi madre. Tú me viste antes de nacer, Señor. Y en tu libro, en el libro que relata la historia según Dios, no según mi versión, ya estaba escrito todas las cosas que habrían de suceder. Nada de lo que ha sucedido en tu vida y ha de suceder escapa de la soberana voluntad de Dios para tu vida. ¿Y sabes qué? Tú y yo podemos descansar en que Dios está trabajando. Si tú viniste hoy y estás aquí, quizá alguien te invitó, quizá
Iba a decir, miraste el anuncio de afuera, pero no tenemos ahorita, teníamos antes, se lo llevó la lluvia. ¿Alguien te avisó? ¿Viste una publicación de Facebook? ¿O hay una necesidad que te trajo hoy a este lugar? Quiero decirte, en realidad no es eso que tú piensas. En realidad es Dios atrayéndote a Él mismo. En realidad es Dios abriendo tus ojos a la realidad de que hay una historia mucho más antigua de la que tú crees. Antes de que nacieses, Dios ya te había elegido. Dice aquí Pablo, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió. Y esa es la primera palabra que vamos a estudiar, la elección. Dios nos ha elegido en Él. Dios nos eligió. Y fíjate lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4, en la misma dirección, en el mismo fundamento, la misma persona, el apóstol Pablo, ahora hablando a la iglesia de Éfeso, dice lo siguiente: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Me encanta eso, porque ahora Pablo no está hablando solamente de que antes de que nacieses, sino ahora se va un poco más atrás y dice, antes de que el mundo existiese, antes de que la materia fuera hecha, Dios ya te había amado. Dios ya te había elegido en Cristo Jesús. Antes de que los cerros existieran, antes de que el centinela existiera, ese antiguo y viejo guardián que tiene un lugar en la historia, Dios ya te había amado. Dios ya te había visto. Dios ya te había puesto nombre. Dios ya te había apartado. Dios ya había puesto sus ojos sobre ti, hermano. Yo no sé qué tú estés viviendo hoy, o qué estés pasando, qué temporada de tu vida estés contando hoy, o te estés contando a ti mismo o a ti misma. Pero hoy Dios quiere que sepas que hay una historia más antigua, que hay una historia de la que quizá tú no te estás percatando, pero es una historia según Dios para tu vida. Por eso este mensaje se llama Mi historia en Dios. Dios es el protagonista de esta historia y no tú. Dios es el que te escogió porque te amó antes. Y quiero hablarte un poquito de esa elección que Dios hace. ¿Sabes? Dios te eligió no porque vio algo diferente en ti que en los demás. La Biblia dice aquí en Efesios, dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Otra versión dice que Dios nos eligió por el puro afecto de su voluntad. ¿Sabes qué significa eso? Porque a Dios le dio la gana hacerlo. Versión Mexicali 2.0. Dios quiso y a Dios le dio la gana de decir, lo elijo a Él. Quiero mostrarle mi amor a esta persona. Quiero cambiar y transformar su vida. Y Dios te eligió porque te amó. Esta elección que Dios hace, no la hace porque seamos diferentes o mejores. Dios la hace por amor. Y eso es totalmente liberador. Porque escucha esto, a veces pensamos que la elección de Dios está condicionada a nuestra conducta. Pero quiero recordarte que el hombre que está hablando de esto era un asesino. El hombre que está hablando de esto era un perseguidor de cristianos. Si alguien no merecía esto, justamente era Pablo. Alguien que directamente se oponía a la predicación de Jesús. Y Dios muestra su amor y su abundante amor al rescatar a este hombre y mostrarle que antes de que Pablo naciera, antes de que Pablo se convirtiera en un religioso, antes de que Pablo se convirtiera en un asesino, Dios ya lo había elegido en Cristo para mostrarse a él y amarlo. Y el mismo mensaje es para ti, para mí. Quizá no éramos perseguidores de cristianos, pero definitivamente estábamos ajenos a la vida de Dios. Definitivamente nuestros domingos no estaban planeados venir a la iglesia, bro. Ahorita anduviéramos a lo mejor de vacaciones o en cualquier otra parte de la ciudad o del mundo, pero menos escuchando la palabra de Dios. Pero hoy Dios quiere recordarte que Él te eligió porque te amó desde antes de la fundación de este mundo. Y eso debe traer un reposo
y un descanso a nuestro corazón en medio de las circunstancias difíciles que puedas estar atravesando el día de hoy. Segunda cosa que miramos aquí en Gálatas, regresamos a Gálatas capítulo 1 versículo 15. Pablo dice no solo que Dios lo eligió, sino que también dice y me llamó por su gracia maravillosa. Hay una diferencia entre la elección y el llamado. En la elección yo no me doy cuenta que Dios me eligió. Yo no lo sé. Quizás la primera vez que lo escuchas. Pero en el llamado Dios se hace presente en mi vida. Por ejemplo, Pablo era un hombre ya adulto cuando Dios lo llama. Aunque él había sido elegido antes de la fundación del mundo, Pablo recibió su llamado cuando él ya era un adulto. ¿Y sabes cómo fue el llamado de Pablo? Vayamos a Hechos 26. Me encantan estos versos que vamos a leer. Hechos 26. Vamos a leer desde el versículo 13. Pablo está contando su historia nuevamente. Se la está contando a un rey llamado Agripa. Él está encarcelado, lo están enjuiciando. Pronto lo van a llevar a degollarlo. Pero antes de eso lo pasan con el rey Agripa para que Pablo se defienda. Y Pablo está contando su historia, su testimonio. Y es una historia donde Dios es el protagonista. Versículo 13 de Hechos 26. Dice, cerca del mediodía, su majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. Dios hace un parteaguas en la vida de Pablo. Dios irrumpe en los planes de este hombre que iba camino a asesinar cristianos, camino a oponerse al evangelio. Dios se aparece, Dios le cambia su agenda, Dios irrumpe en su vida, lo tumba precisamente del caballo, porque es imposible que Pablo fuera a pie. Iba de ciudad en ciudad, de provincia en provincia, y era imposible que él viajara a pie. Sé que la Biblia no habla de un caballo, pero nosotros lo podemos intuir que iba arriba de un caballo. Y de ahí Dios lo tumba con el resplandor de su gloria. Y Pablo escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué será su nombre verdadero? ¿Por qué me persigues? Yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Es inútil que luches contra mi voluntad. La voluntad que tengo para tu vida. El haberte elegido por amor. Y hoy te estoy llamando por amor para mostrarte mi gracia. Y esa palabra el Espíritu Santo nos la está diciendo a cada uno de los que estamos acá. Pablo estaba arriba de ese caballo montado en soberbia, en altivez de corazón. Porque ese llamado que Dios nos hace es un llamado muy específico. ¿A qué llamado nos referimos? Es el llamado a abandonar nuestra autosuficiencia. Nos creemos tan suficientes que no necesitamos a Dios. Y es un llamado a reconocer que sin Dios no somos nada y no podemos nada. Jesús dijo, aquel que quiera ganar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, la hallará. El llamado de Dios es un llamado a abandonar nuestra autocomplacencia. Eso significa a ya no vivir para nosotros mismos, ya no vivir para servirnos a nosotros mismos, ya no vivir para nuestros propios deseos egoístas y nuestros planes de éxito egoísta, sino que nos demos cuenta que hay un creador del universo que hizo todo para su gloria y que nosotros somos su hijo, su creación. Me encanta como el salmista dice, reconoced que Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas
de su prado. Reconozcamos eso. Ese es el llamado que Dios nos hace, reconocer quién es Él y reconocer quiénes somos nosotros. Y cuando eso sucede, la Biblia dice que nosotros somos traspasados de las tinieblas a la luz admirable, que nosotros pasamos de la muerte espiritual a una nueva vida espiritual. Fíjate lo que sigue diciendo Pablo en Hechos 26. Dice el verso 15: ¿quién eres, Señor?, le dice Pablo. Y el Señor contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Me encanta esto. Sabes, en el capítulo 9 de Hechos, Pablo vuelve a contar esta historia, pero aquí añade que a él le salieron escamas en sus ojos cuando él ve la luz. Quedó ciego por 3 días. Cuando él ve el resplandor de la gloria de Jesús, sus ojos le salieron escamas y no pudo ver por 3 días. Y Dios envía a un hombre llamado Ananías para que vaya a orar por Pablo. Y cuando Ananías pone sus manos sobre él y ora, las escamas de los ojos de Pablo se caen y Pablo puede ver nuevamente. Dios hizo eso porque él quería mostrarle que por años Pablo había sido un doctor de la ley, un maestro de la ley, pero estaba ciego porque no había visto al Cordero de Dios en las Escrituras. Él era un ciego, pensaba que él miraba, andaba orgulloso de lo que él sabía, de sus logros, de sus méritos, andando en su caballo pensando que él estaba haciendo el bien, pero cuando Dios lo tumba del caballo se da cuenta que realmente estaba ciego. Pero cuando tiene ese encuentro con Cristo, sus ojos son abiertos. Sabes, a veces andamos por el mundo pensando que estábamos haciendo el bien porque estábamos luchando por nuestros sueños, por nuestras metas, por lo que nosotros anhelábamos en nuestra versión de la historia. Pero hoy Dios quiere que nos rindamos y reconozcamos quién es Él y nos demos cuenta que nuestra historia no se trata de nosotros mismos, se trata de Él, que nosotros existimos para darle gloria a Él. Y cuando nosotros hacemos eso, nuestros ojos son abiertos y podemos ver con claridad. Es lo que Jesús dijo en Juan capítulo 8 cuando Él dice: van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Solo cuando conocemos la verdad de Dios, nuestros ojos son abiertos y podemos conocer a Jesús. La tercera cosa que vemos aquí en Gálatas es que Pablo dice: Dios me eligió, Dios me llamó, y luego dice: le plació revelarme a su Hijo. Revelación tiene que ver con que nosotros podamos ver realmente quién es Jesús. Y a Dios le ha placido revelarnos quién es Él a través de la Biblia, a través de las Escrituras. Por eso venimos también un domingo acá. Por eso estudiamos la Biblia en grupo también. Porque nuestra intención no es hacernos cabezones llenos de inteligencia o de mucho saber para juzgar a medio mundo. No. La intención de la iglesia de estudiar las Escrituras es que cada día podamos ver más a Jesús, ver su belleza, su grandeza, su hermosura, su santidad, y al ver eso ser transformados a la imagen de eso. Porque es imposible que nos encontremos con el Dios de la Biblia revelado en las Escrituras sin que nuestra vida sea transformada. Yo quiero decirte algo. Si tú has estado estudiando la Biblia mucho, pero tu vida no ha sido transformada mucho, la estás leyendo mal. La estás leyendo con un corazón incorrecto. Hay doctores de la Biblia en universidades que aún están ciegos, aunque saben las letras, la gramática, la historia. Solamente el Espíritu de Dios que Cristo sopló y sopla sobre su iglesia le da a conocer a Él mismo en las Escrituras. Cuando Cristo se revela a nuestras vidas, hablar de revelación es hablar de algo espiritual. Hay 3 formas que el hombre llega al conocimiento que Dios nos ha dado. La primera de ellas es la experiencia, y esa se da en el área física, corporal.
Miren, allá atrás de esta pared había un polín que sostenía la pared y estaba como a esta altura. Y cada vez que yo iba a apagar la luz, como está oscuro, no miraba al polín y me daba un trancazo ahí. Me pasó como 4 veces. De esas veces que vas acarrerado, no, yo la apago y ¡pum! Y me quedaba un momento ahí, lo bueno que nadie me miraba. No hubo un tiempo para reflexionar, acomodar mis ideas y pensar, no me va a volver a pasar. Pasaba 1 mes, 2 meses y volví a hacer lo mismo y me daba. De repente alguien llegó, creo que fue Miguel un día, y lo quitó. Dijo, este polín debería estar más alto, no tiene razón de ser que estar aquí, es peligroso. Y yo, sí. De repente un día entro, iba encarrereado cuando me acordé la experiencia del golpe. Y le hice como el Canelo. Pero ¿qué creen? Ya no estaba ahí, ya lo habían movido. Pero dije, no me vuelvo a pegar ahí. Aprendemos por experiencia, llegamos a conocimiento por experiencia. Pero eso se da en el área física. La otra manera de llegar al conocimiento es el intelecto. Si tú estudias, aprendes. Si tú lees, aprendes. Si tú pones atención, aprendes, porque Dios te ha dotado de intelecto e inteligencia para procesar información, datos, llevar la información y que eso se lleve a un conocimiento de la ciencia, inclusive de la Biblia. Es importante el área del conocimiento y eso se da en el alma. Cuando hablamos del alma, hablamos del pensamiento y de las emociones. Pero hay un nivel superior al del intelecto y al de la experiencia, y se llama revelación, y eso se da en el espíritu. Y la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2 que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, y el hombre que no ha recibido el espíritu de Dios no puede entender las cosas que provienen del espíritu, porque se disciernen con el espíritu. ¿A qué se refiere eso? Cuando tú puedes encontrarte con Cristo a través de la palabra, tú naces de nuevo. Cuando tú aceptas el llamado de Dios de renunciar a tu vida y de verlo a Él como realmente es, como el Señor de tu vida, la Biblia dice que ahora tú recibes una vida espiritual. Tu espíritu que estaba muerto es resucitado y ahora puedes entender poco a poco las cosas espirituales. Y hoy tú puedes estar en esta tarde aquí y escuchar esta palabra que te estoy diciendo y escuchar las palabras, pero detrás de esas palabras está el Espíritu de Dios hablando a tu espíritu y trayendo convicción a tu vida y alimento espiritual. La cuestión con muchos de nosotros es que solamente vemos la Biblia de manera intelectual o por experiencia. Y aunque esas dos cosas son sanas y buenas, lo que Dios quiere traer revelación de quién es Jesús a tu espíritu. Te lo explico de esta forma. En una ocasión, en el Evangelio de Juan, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y los discípulos dicen, la gente dice, Jesús, que tú eres Elías que regresó. Otros dicen que eres un profeta y otros dicen que tú eres un buen maestro. Y ahora Jesús redirecciona su pregunta y les dice a ellos mismos, ¿ustedes quién dicen que yo soy? Y entonces Pedro se levanta y le dice, Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías. ¿Y sabes qué le responde Jesús? Simón. No como el Simón de Simón, brother. Él se llamaba Simón. Y dice, Simón, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Esto no te lo reveló un hombre. Esto no viene de tu intelecto, de tu inteligencia. Esto no viene de tu experiencia. Esto es una revelación que mi Padre que está en el cielo te dio a tu espíritu. Esta es una revelación a tu vida de quién soy yo, de quién tienes enfrente. Porque los judíos y los fariseos lo tenían enfrente, pero no lo podían ver. Porque ellos trataban de interpretar la ley en su experiencia y en su intelecto, en su propia inteligencia. Pero Pedro pudo ver a Jesús como realmente Él es, porque le fue revelado del Padre. Y cuando él supo quién era Jesús, Pedro pudo rendirse a los pies de Jesús. Es imposible que tengamos la revelación de Jesús y no respondamos a Él sirviéndole. Porque cuando tú te das cuenta, hermano, en tu espíritu,
que Jesús realmente es Dios, que no hay otro como Él, que no hay Dios más grande que Cristo, es más, que no existe otro Dios, que hay un único y soberano Dios, su nombre es Jesús. Es imposible que no le sirvamos y que no nos rindamos ante su señorío. Por eso Pablo le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y casi puedo escuchar la voz temblorosa de Pablo, tirado del suelo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Ándele, chiquito, no, que muy bravo. Y él se somete a la voluntad del Señor. Yo no sé si el Señor ha tenido que tumbarte del caballo. Yo no sé si en tu vida no tenías en cuenta a Dios para nada. Si para ti Dios era el Dios que bendecía los alimentos cuando ibas a la comida china, o el Dios que te protegía los viajes cuando salías en carretera solamente, pero no el Dios de tu vida, no el Señor de tu tiempo, no el Señor de tus decisiones. Porque sabes que Dios quiere ser el Señor de tu vida completamente. La palabra Señor significa dueño. Él es el dueño de todo, y Él se quiere revelar a tu vida para que realmente le conozcas y puedas servirle. La cuarta palabra para terminar que dijimos que íbamos a aprender es la asignación, y aquí la encontramos también. Dice, fíjate bien, versículo 16 de Hechos 26. Después de que Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, en el verso 16 le dice: ahora levántate. O sea, primero te digo quién soy yo y me revelo a tu vida. Y lo segundo de esto es: levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados, y les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Lo que el Señor le dice a Pablo es: Pablo, yo te elegí desde antes de la fundación del mundo. Yo te llamé. Yo te di un llamado, me aparecí a tu vida, interrumpí tu vida. Te llamé para que abandones tu vida y me sigas a mí. Te llamé para que abandones tu autosuficiencia, tu autocomplacencia y vivas para mí. Me he revelado a tu vida para que sepas quién soy yo. Y me he revelado a tu vida para que sepas que hay una encomienda celestial sobre ti. Que así como tú estabas ciego, hay mucha gente que sigue ciega. Y yo te envío para que abras sus ojos por medio de la predicación del evangelio. Por eso Pablo escribe en Romanos capítulo 1 verso 16: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente a los judíos, pero también a los gentiles. Los ojos de los ciegos son abiertos cuando el evangelio de Cristo es predicado. Y Pablo, yo te he llamado y te doy una asignación. Hay una asignación sobre tu vida, iglesia. Hay una asignación celestial sobre ti. Después de hoy no vas a contar tu historia igual. Después de hoy, cuando alguien te pregunte sobre tu vida, no la vas a contar igual. Porque ahora conoces de que antes de que nacieses, Dios ya había puesto los ojos sobre ti. Dios ya te había amado. Y Dios te está llamando en este momento. Y Dios está revelando a tu vida para que le conozcas. Porque hay una misión que Él desea que tú cumplas. Ahora quiero solamente especificar esto, muy importante. Antes de la asignación de el hacer, Dios quiere que aprendas a ser en Él. Por eso la revelación es el tiempo donde tú creces espiritualmente. Pablo estuvo 3 años aprendiendo la palabra antes de ir a Jerusalén para encontrarse con los demás discípulos y ser enviado a predicar. 3 años, tú lo puedes leer ahí en Gálatas. Y ese tiempo es el tiempo que Dios usó para fortalecer la vida de Pablo, para prepararlo, para llenarlo, para que él pudiera cumplir la encomienda
que se le había asignado. En esta iglesia, una de nuestras prioridades es que tú te discipules, es que tú aprendas la palabra, es que tú conozcas quién es Jesús. Sabes, cuando gente llega y dice queremos servir, a mucha gente la ponemos a servir en diferentes partes donde van iniciando para desarrollar un corazón de servicio, pero estamos completamente conscientes que para servir a Dios con la motivación correcta necesitas conocer quién es Dios. Y siento decir esto en mi corazón. Quizá aquí hay mucha gente sentada que viene de otra parte donde lastimaron su corazón, donde dieron su dinero, donde dieron su tiempo, su talento, y quizá eso no fue correspondido. Y quizá eso fue poca cosa, y quizá hubo personas que dijeron cosas y palabras que te ofendieron y cerraste tu corazón a eso. Pero en este tiempo Dios quiere sanarte. En este tiempo Dios quiere restaurarte. En este tiempo Dios quiere que entiendas que eso no es todo lo que hay de Él. Hay muchas cosas que Dios quiere mostrarte. Hay muchas cosas en el Señor que tú tienes que conocer. Y tu corazón no puede permanecer cerrado porque hay una encomienda de parte de Dios. Y Dios quiere revelarse a tu vida de formas y maneras que aún no lo has conocido, para que tú seas libre y puedas amar en verdad y puedas dar a conocer a Dios y el amor de Dios en verdad al mundo, porque aún hay muchos ciegos que necesitan recibir vista. Y Dios le dice a Pablo: para eso te he puesto, para que abra los ojos de los que están ciegos, para que pasen de la oscuridad a la luz de Cristo, para que pasen de una vida perdida a una vida en abundancia. Hay una encomienda de Dios para tu vida. Levántate, conoce a Jesús a través de su palabra. Si Dios te ha traído a esta iglesia local, es con un propósito muy específico, para que tú le conozcas y tú puedas cumplir esa encomienda que Dios te ha hecho desde los cielos. Una cosa más y termino. A veces decimos: es que he encontrado a Dios. El que estaba perdido no era Dios, era yo. Así que el que me encontró fue Él. Tú has sido encontrado por Dios y Él te está revelando su versión de tu historia. Ponte de pie en esta tarde y cantemos a Dios con todo nuestro corazón.